esta exposición es literal gramatical. Estamos escogiendo la versión Reina Valera 1977 como nuestra base textual. Es una versión literal. Y enseguida vamos a tener los detalles gramaticales que van a ser mostrados. Hermanos, lo gramatical es muy importante. El sentido de las palabras, los vocablos, etc. Este es, pues, el libro del Apocalipsis. Estaremos trabajando el día de hoy con el prólogo, Apocalipsis capítulo 1, los versos 1, 2 y 3. Este es el prólogo. Prólogo, la revelación de Jesucristo. ¿Quién es el autor de este libro? Es Juan, el apóstol. ¿Dónde lo escribió? Él se hallaba exiliado en la isla de Patmos, en el mar Egeo, en Grecia, aproximadamente en el año 95, siendo Domiciano el emperador romano. Igualmente, este siervo Juan tenía 95 años de edad aproximadamente. Ya era un anciano. Y aún así vamos a ver cosas maravillosas porque a esa edad él escribía diciendo, vi la vista de él, la vista de ese anciano todavía llena de luz. Entonces, le damos lectura al prólogo. Vamos a estar trabajando de esta manera, por capítulos, y cada capítulo vamos a estar tomando por sus párrafos o secciones. Este es nuestro párrafo a estudiar. Vamos a leer aquí. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder enseguida, y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. En el versículo 1 subrayé a los sujetos. Los reconocemos por el nombre de ellos. Jesucristo, el primero, Dios, luego siervos, luego ángel, y enseguida de los siervos, el autor lo reconocemos por su nombre, Juan. Miren que los quiero llevar a contemplar el texto bíblico. Allí están las personas claramente identificadas. Jesucristo,
Dios, siervos, ángel, siervo Juan. Ahora vamos a trabajar con el primer verso. Jesucristo. Allí está el nombre de un ser humano. Jesús Cristos. Ese ser humano es Jesús de Nazaret. Nació en Belén, Belén de Judá, y se crió en Nazaret. Es muy importante la identificación de la persona, comenzando por su nombre, porque en el nombre está el carácter de la persona, y nos damos cuenta de que ese nombre está compuesto de dos palabras: Jesús, Cristo. Y Jesús es una persona humana. Jesús. Jesús es el nombre de una persona humana. Su madre estuvo embarazada de él. Su madre tuvo un parto, un alumbramiento, y él nació vivo y luego creció. Y su registro histórico lo tenemos allí a la mano. Está en los evangelios, en los 4 evangelios. Es muy importante este momento de contemplación del texto porque estamos reconociendo quién es Él. Cristo es ¿qué? ¿Qué significado es? Es el ungido, el Mesías. Ahora, allí hay una relación. Entra la palabra Dios. Dios en griego es Theos. Significa ser supremo o divinidad, ser divino. En este momento, el autor, el apóstol Juan, nos está comunicando lo siguiente: ese hombre, Jesús, Cristo, Jesucristo, que lo llamaron en su época y en su tiempo, los de su pueblo lo llamaron Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, es el Señor, es el ungido, es el Mesías, es el Salvador, es el Dios encarnado, Dios hombre. Entonces, cuando el texto me abre y la primera frase es la revelación de Jesucristo, es precisamente literal así, es el yo soy de Jesucristo. Yo soy el que soy. El libro del Apocalipsis no es una revelación del anticristo, ni del diablo, ni del falso profeta, ni del 666. No, el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pues Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor, es el ungido, es el Mesías esperado, es el Salvador, es Dios, su deidad, su divinidad, y es el Dios hombre, Theántropos, el Dios hombre, el Dios encarnado. De inmediato en el prólogo ya hay quienes, sus lectores, tienen dificultades para aceptar la divinidad de ese hombre, para aceptar el señorío de ese hombre. Decir que ese hombre es Dios, decir que ese hombre es el Señor,
decir que ese hombre es el Hijo de Dios, bueno, yo quiero declarar públicamente que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Ahora, los siervos, ¿por qué tenemos esa palabra? Siervos. ¿Por qué no se escribió los apóstoles, los pastores, los cristianos, los hermanos? ¿Por qué poner siervos? En griego es doulos, esclavos, siervos. ¿Por qué no poner otra palabra que sea de uso más actualizado en estos términos de nuestra era? Hermanos, cristianos, creyentes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué poner la palabra siervos? Y nosotros al leer la Escritura nos pasamos por alto las preciosas joyas que hay. Pues esa palabra va a exponer, va a exhibir, va a mostrar, va a presentar a la propiedad a aquellos que son del Señor, del que es el Señor. Con esa palabra se identificará a los que son de Él. Entonces tenemos que conocer el contexto histórico de esa palabra de aquella época. Siervo es alguien que no tiene libertades. Siervo, como esclavo, es alguien que está al servicio. Pero aún más tenemos que profundizar para llegar a la esencia del uso de esta palabra como identificación de ellos, los siervos, entre ellos Juan, el siervo. ¿Por qué? Porque hoy en día esa palabra la usamos de manera corriente. Yo soy el siervo de Dios. Siervos. Y no sabemos el significado, el contexto histórico de esa palabra. Siervo, los siervos no son siervos por la actividad ofrecida voluntariamente. Y eso lo tenemos muy marcado los cristianos, los hermanos, porque andamos haciendo actos, actividades, sirviendo aquí, sirviendo allá, y luego le hacemos así. Y Señor, ahora voy a hacer esto otro. Y Señor, y comenzamos a hacer y a cumplir. Está entre hacer, entre cumplir religiosamente. Y nos llenamos de ocupaciones basadas en actividades que yo mismo las agendo para sentirme siervo. Estamos totalmente equivocados. La palabra siervo no está basada en mis actividades de mi propia agenda. La condición de servidor, doulos, esclavo voluntario, es que mi voluntad, no mi conocimiento, no, mi voluntad tiene tres aspectos en relación con la voluntad de mi Señor. Número uno, mi voluntad como siervo está sujeta al Señor. Número dos, está sometida o es sumisa al Señor. Y número tres, estoy subordinado al Señor. Por lo tanto, lo que me hace ser siervo es que tengo Señor, no mis actividades de trompo chillador y que voy aquí y voy allá, como hoy en día esa es la cultura de los siervos. ¿Con qué libertades nosotros los siervos andamos creando
nuestra propia cultura y cultura de esto y de aquello, aunque suenen bien como los comedores comunitarios, aunque tenga aceptación social como reuniones o como eventos. Por ello, cuando abrimos el libro del Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo, el yo soy, el que soy. Y entonces los siervos nos damos cuenta, porque revelación es quitar cubierta de Él, del Señor. Hay personas que tienen conocimiento acerca de Jesús, pero no son de Jesús. Hay personas que conocen de Dios, pero no son de Dios. Entonces los siervos son propiedad y los hace tener esa condición de siervos o doulos, porque tienen Señor. Y voy a estar enfatizando en esa parte, porque las palabras están nutridas, tienen allí una bisagra de significado. También la otra palabra es ángel. Ángel significa mensajero, mensajero, ser celestial, mensajero celestial. Obispo, si yo no soy siervo del Señor, si Él no es mi Señor, y si por supuesto yo no soy ángel, ¿qué opción me queda? Si yo no soy siervo, mi voluntad no la tengo sujeta a Él, no estoy subordinado a Él, no estoy sumiso a Él. Si yo no soy un ángel, ángelos, mensajero, entonces ¿qué opción me queda? La única opción que queda es que eres su enemigo del Señor. Esa es la única opción. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis es tajante, estricto, recio, porque hoy en día hemos creado subculturas de que tú puedes ser esto y todavía ser de Dios. No, no. O tú puedes practicar o vivir o darte un estilo de vida y ser hijo de Dios o ser propiedad. Y cuando abrimos el libro del Apocalipsis, Juan, el autor, nos dice, hay tres posesivos allí en el prólogo. Sus siervos, su ángel, su siervo Juan. Los posesivos son muy importantes porque denotan propiedad. Entonces, cuando uno es siervo, es porque uno tiene Señor. Punto. ¿Quién nos culturizó a tener un sentido vago o religioso de que tengo que estar haciendo esto y aquello y llenarme y cumplir acá y partirme en dos y fraccionarme y tratar de extenderme y que me salgan tentáculos y abarcar mucho? No, un siervo es aquel que tiene Señor. Uno que tiene su voluntad sujeta, sumisa y subordinada. Wow. Entonces, todo lo que vivió Juan, todo lo que vivió en esos 95 años contados, todo lo que pasó y experimentó y sufrió, ¿saben por qué fue? Porque así quiso el Señor. Eso es mirar la vida
de un ser humano que su voluntad la sujetó y vivió lo que el Señor quiso. Y esa es una experiencia que está tronando fuerte y causando en nosotros como un quebrantamiento, porque queremos ser de nosotros mismos nuestro propio Señor. Y esa palabra, siervos, es la que establece la relación de que Jesús es el Señor y su pueblo es su propiedad y se hace lo que el Señor les dice. Ahora les voy a mostrar el verso 1 de esta forma. La revelación de Jesucristo. Dios, el dador de la revelación de Jesucristo. Se la dio a Jesucristo, el ungido y su unción. Aquí hay una maravilla. Dios dador. Oh, eso es impresionante. Disfrútalo. Dios dando. Él es el origen. Dios dando. Dios le dio la revelación de Jesucristo a Jesucristo. Es interesante la estructura y de cómo la revelación llegó a los destinatarios finales. En su cuaderno de apuntes escriban Dios el dador. Jesucristo se la envió al apóstol Juan, su siervo o esclavo. Miren qué hermoso se va formando el cuadro. Dios el dador, Jesucristo es el que envía. Vean esa mancuerna. Dios es el dador, Jesucristo es el que envía. Vean la gracia del Señor Jesucristo. Vean la autoridad del Señor Jesucristo. Y lo hizo por medio de su ángel y Juan la recibió. Los destinatarios finales son los servidores de Jesucristo. Ahora voy a exponer la relación entre ser un ángel y ser un siervo, porque ambas entidades o ambas personas tienen distintos niveles de administración. Los siervos de Jesucristo tienen mayor gracia o tienen la gracia para administrar el reino del Señor en la tierra. Son ellos los destinatarios finales. Los ángeles son los portadores de una comisión y ellos la reciben y la entregan. La reciben y la entregan. Ahora vamos a estudiar del verso 1 la sección A. Vamos a la parte gramatical. En esa versión 1977, revelación de Jesucristo, coma. Ese es un concepto, esa es una pequeña unidad de significado. La artículo. Sabemos que revelación de Jesucristo es un sustantivo porque se le puede anteponer la o una. Los verbos son los que se pueden conjugar, yo, tú, él, etc. El sustantivo puede recibir o ponerse la o una. Vean cuánta información nos provee la gramática.
nos da el número y el género. Es singular y es voz femenina. La, no es las. Las, no, no es las, es la revelación de Jesucristo. La palabra revelación, literalmente del texto griego, significa quitar cubierta. Eso se puede leer como Apocalipsis de Jesucristo o revelación de Jesucristo. Revelación es descubrir, descorrer, quitar cubierta. Hermanos, asómbrense. Jesucristo sin ninguna cubierta que sea como un velo. Sí, sí. ¿Qué no? El libro del Apocalipsis era como muchos me habían dicho, está cerrado, está sellado, es un misterio. No, no están leyendo que es la revelación, el Apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. ¿De quién? ¿De quién? Entonces es Él, siempre será Él, y Él está en todo el libro. Él. Vean el valor de ese libro. Es el último libro escrito de la Biblia puesto al final. Quitar cubierta. Cristo significa literalmente ungido. Comenzamos a mirar la función de las preposiciones. De Jesucristo indica relación o pertenencia. Esta revelación es de Jesucristo. Nunca la asocien con el falso profeta. No. Es. Revelación entonces me va a indicar el yo soy, el que soy de Jesucristo. Jesucristo es así. Yo soy el que soy Jesucristo. Jesucristo es. Vean a la letra. La revelación de Jesucristo no significa una revelación acerca de Jesucristo. No. La revelación o el Apocalipsis de Jesucristo significa una revelación hecha por Jesucristo. Ahora los llevo a esta imagen. Eso es de acceso público en Google. Es griego-español interlineal. Son 4 renglones. La primera numeración es el número universal de búsqueda de esa palabra en la concordancia Strong. Ese siempre será el número para encontrar en la concordancia Strong esa palabra o una palabra. Pero luego viene la línea del texto en griego, pero no somos griegos, no sabemos la gramática griega. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, entonces, gracias al profesional trabajo de los traductores y de los lingüistas, podemos trabajar, y viene el tercer renglón, unas iniciales, N-NSF. Y esas iniciales, ¿qué indican? Esa es la función gramatical de esa palabra. Vamos a aprender gramática.
Esa palabra revelación es un sustantivo nominativo singular femenino. Actúa como sujeto en la oración. Revelación, ese vocablo no es un verbo, no. La revelación de Jesucristo es el concepto, es toda la frase, la revelación de Jesucristo. Así es como queremos estudiar y queremos que nos enseñen. Cometen un grave error los susodichos expertos, nos quieren decir mucha información en poco tiempo y no son profundos, son superficiales. Tenemos que tomar la línea gramatical, es muy importante. Y estas láminas son un tesoro. ¿Cuántos están de acuerdo? Voy a producir 100, 200, 300 láminas por capítulo y esta exposición va a estar en 4 vertientes: digital, impresa, video y audio. Entonces, ahí está. Parte 1b, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Que Dios le dio, vean, le dio o le sigue dando. Entonces debemos atender, ahí está el verbo. Que Dios le dio es que representa una acción pasada como un evento único sin enfocarse en su duración ni en su desarrollo. Es un hereje y es una herejía toda persona que diga: yo vi más cosas que Juan vio porque yo fui llevado a, y dice un número de cielo y que Dios me dio. Es un hereje. Cuando el texto dice que Dios le dio y lo dado fue enviado, es una acción pasada, no es continua. Dios no sigue dando. Pero nuestra cultura religiosa nos lleva, porque estamos como empujándonos los unos a los otros con nuestros estudios y nuestros movimientos, nuestras intenciones es que, fíjate que Dios está mostrándole a fulano apóstol o fulano profeta. No, no es cierto. La revelación de Jesucristo es una acción pasada, dada. Tienen que abrir el Apocalipsis y ponerse un maestro de gramática. ¿Ven? Pero nosotros andamos buscando quien nos diga, como si Dios estuviera dando. No, cuando dice el texto Dios le dio, es una acción pasada como un evento único. Para mostrar o mostrará. ¿Qué es mostrar? Manifestar, declarar. Todo claro. 3 acciones: manifestar, declarar, mostrar. Tradúzcanos eso, obispo. Muy bien. Significa que el sujeto destinatario de la revelación verá y entenderá. Punto. Verá y entenderá. Yo no puedo decir, yo no le entiendo a Juan el apóstol. ¿Cómo? Si el testimonio escrito, que es el libro del Apocalipsis, me pone en la situación de ver y entender, porque estoy leyendo fielmente lo que él vio. Eso es, mostrará, manifestar con claridad, informar, declarar, ver y entender. Es incorrecto andar fuera del lugar pidiéndole al Señor que nos muestre en lo particular
una interpretación privada o una visión privada porque no le entiendo a Juan. Eso no ocurrirá. Y si alguien anda diciendo que la tiene recibida, Dios no es el autor de eso. Ahí está el libro, y es el libro que menos leen los cristianos. Y es el libro que menos predican los ministros. Los siervos, sus, posesivo, ¿de quién son esos hombres y esas mujeres y ese pueblo? Que todos tienen el mismo espíritu, están llenos del mismo espíritu. Sí, pero ¿qué te pide con esa palabra? Observar de ellos. El conocimiento, no. Ya no le daremos importancia cuando alguien dice, yo sé más que tú. Felicidades. Eso no es relevante. Lo relevante es la voluntad tuya. Vamos a ser, pues, serios en esa parte, porque ser siervo implica 3 condiciones de que eres, no un simpatizante, no un invitado aquí, porque el siervo lo es porque pertenece o es propiedad de un señor. Los siervos tienen su voluntad sumisa, sometida, sujeta y subordinada. Mira. Entonces yo le hago esta pregunta: ¿quién ha sido el Señor de usted? Pues usted. Porque mientras yo siga en el estilo de yo ser mi propio Señor, lo que le estoy retirando al Señor de mí es mi voluntad. Yo puedo tener conocimiento de Dios, pero tener mi voluntad lejos de Dios. Porque tenerla subordinada, no. Sumisa, menos. Sujeta, peor tantito. Tener a Dios en la mente no te hace propiedad de Dios. Tener tu voluntad sujeta, subordinada y sumisa, eso es ser de Dios. Por eso, y voy a traer ejemplos vividos en casa. Mi señor padre biológico, con su pastor Max Torres, un día Max Torres recibió a mi padre y le dijo: ingeniero González, deje todo, véngase conmigo, pero suelte todo lo que ahorita anda usted atendiendo, haciéndose cargo, obras aquí, obras allá. Y eso se quedó bien impregnado en mi mente, en mi interior. ¿Saben por qué? Porque allí hay una prueba de ser siervo. ¿Cómo que yo no puedo dejar o detenerme de lo que ando haciendo? ¿Cómo que ya no puedo? Es que entonces no estoy haciendo la voluntad del Señor. Estoy haciendo actividades y ofreciéndoselas a Él, y luego de vez en cuando haciéndole así, y luego de vez en cuando diciéndole, pero me voy al baño. Sigo haciendo cosas para Él, y luego le digo, déjame dormir un ratito. Y luego sigo haciendo cosas para Él, y luego, mira, voy a hacer buenos negocios. Ser siervo no es la característica de lo que ando haciendo. Ser siervo es tener un Señor. ¿A poco de Dios puede venir una orden para dejar todo y parar todo y ya no andar como trompo chillador aquí y allá? ¿Sí?
porque se hace la voluntad de Él y entonces ya entendí literalmente el mensaje de la letra, el mensaje que comunica el pensamiento del autor, el logos. Entonces se les ve a los siervos que sí son, que están haciendo la voluntad de su Señor, punto. No tenemos explicación que darle a las demás personas porque no entienden ese misterio de sujetarme, ser sujetos, ser subordinados a la voluntad de un superior. No entiende la gente. Queremos libertad. Un siervo no tiene libertades, está sujeto. Simplemente uno anda haciendo lo que el Señor está diciendo. Pero ¿cómo comprender esto? Hay cosas que no podremos comprender teóricamente porque se requiere la práctica. Debo traer casos. Por ejemplo, vean esto. Mi Señor Padre, ¿se fijaron cómo lo dije? Mi Señor Padre, ¿qué significa eso? Que yo soy el siervo y que voy a hacer la voluntad de mi Señor Padre. Tuve muchos casos, muchos momentos y los extraño y ya después de su partida, que ya han transcurrido 14 años, me di cuenta de que la vida de siervo es la mejor vida, porque mi vida es hacer lo que el Señor quiere. Tuve muchas órdenes de Él que me decía, ve y ayuda a esta persona, ve y haz esto, ve y haz esto. Entonces, yo siervo, hice lo que mi Señor Padre me ordenaba. Iba y venía, punto. Entonces, esos términos los comprendí, no teóricamente, porque no es suficiente la teoría, hasta que estés sujeto a alguien, comprendes lo bello, lo hermoso de cómo se usa la voluntad humana y por qué la tienes y está allí, y el poder de ella. Eso te hace la condición o te da la condición de ser propiedad de alguien. Aleluya. Dale un gran aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Viene la frase, las cosas que deben suceder enseguida. Cosas. Literalmente es aquellas cosas que deben suceder enseguida. Vean que hay versiones en castellano que no esclarecen la idea literal, son pobres en su traducción. Y este es uno de los casos. ¿Cómo entendemos al leer esa última frase? Pues entendemos que aquellas cosas que van a suceder están pronto. Son cosas que pueden suceder y por eso las redes en lo digital están poniendo fechas y otros están profetizando esto y están anunciando el fin del mundo. Puras mentiras, hermanos. Esta frase, entonces, ¿qué dice? Vean la claridad. Esto es claridad. Las cosas que deben suceder enseguida no es en un sentido de iniciación, sino en un sentido de ejecución. Es decir, cuando inicien, tales cosas serán una tras otra, una seguida de la otra. Eso es claridad en el texto, porque nos apretamos emocionalmente en que y ya se va a acabar el mundo y mira las señales y esto y que aquello. No,
El texto dice que no es en un sentido de iniciación, comenzar, y por eso andamos buscando el cuándo, es en un sentido de ejecución. Cuando comiencen, entonces será una tras otra, una seguida de la otra. Y esas cosas están mostradas en este libro del Apocalipsis. Aleluya. Amén. Parte C. Y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y la dio a entender. Mostró por señales, informar, dar a entender. Su ángel. ¿Qué es ángel? Es un mensajero, literalmente. Siervo Juan. Vean el valor de ese siervo. ¿Qué hizo ese siervo? Él fue el testigo, él fue el que vio y dio por escrito su testimonio. Lo tienen en sus manos. Bueno, hoy no trajeron Biblia. Vean, vean el valor de la Biblia. Vean el valor de la Biblia. Tienen el testimonio fiel de lo que ese hombre vio. Y luego no leerla. Wow. Entonces, el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y voy a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, número 1, es el Señor, número 2, es el ungido, número 3, es el Mesías, número 4, es el Salvador, número 5, es el Dios, número 6, y es el Dios hombre encarnado. O aceptas todo lo que Él es, todo, o no aceptas nada de lo que Él es, partiendo desde el primer versículo. Si usted quiere meter experiencias suyas de su niñez y de todo lo que le dijeron en un encuentro en el cerro y de todo lo que ha leído y de todo lo que, hermanos, siguen estando en peligro, porque hay un libro que dice: este es Jesucristo al descubierto. Léanlo. No nos deja nada a la imaginación. Lean ese libro. Hay un testigo escogido, fue el destinatario final, y él mandó el testimonio a los demás servidores de Jesucristo. Pasamos al versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Vean que allí hay un triple testimonio. ¿Y para qué sirve un testimonio? Es un instrumento, pero ¿para qué? Se habían puesto a investigar, se habían preguntado: ¿y para qué sirve un testimonio? Es una prueba fehaciente, indubitable. Sí, pero ¿para qué? Triple testimonio, pero ¿para qué? El testimonio sirve para creer. Creer. A ver, dígale a alguien más tarde: mira, ella es mi hija. Y la otra persona le va a decir: no te creo, no se parece a ti. Bueno, te voy a sacar el testimonio, el acta de nacimiento. En el momento en que yo me rehúse a creer el testimonio, o sea, hermanos, se van a estremecer con este libro del Apocalipsis.
En el momento en que alguien se rehúsa a creer el testimonio y es triple, usted puede creer el logos, la palabra de Dios, usted puede creer la vida de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Es lo que los testigos vieron, creerlo. No hay tal cosa de que usted diga, tome una posición y diga, pues yo sí creo en la Biblia, pero algunas partes. No, eso es una aberración. Usted cree todo el testimonio o no cree nada del testimonio. Y peor si a usted le permiten andar con esas ligerezas. No, pues de esto sí creo, de esto no. Y ya me dijeron por allí algunos predicadores que nomás me funciona aquello que creo. Ah, bueno. Wow. Entonces, el testimonio de Jesucristo es lo que Jesucristo es. Hay testimonio de quién es Él. Y hermanos, tengo que ir a mayor profundidad porque los veo aquí. Y voy a hablar de mi casa, esta casa. Si tuviéramos la presencia corporal visible del Señor Jesucristo, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Algunos de ustedes se inclinarían, otros se hincarían, otros se postrarían, otros alzarían las manos. Dije la manifestación visible corporal de Él. Ya ven que nos gusta lo visible. Pero cuando estamos cantando, cantando es oralmente, usando la lengua, las palabras. Y el cantito dice, quiero levantar mis manos. Ah, pero yo no quiero. Y estamos así, o así, las manos en el bolsillo. Miras cómo me repatea eso de ustedes. Porque es ver a alguien que no sabe que Jesús es el Señor. O sea, es allí donde el libro de Apocalipsis apenas en el prólogo me dice, tienen que abrir los ojos allí porque ese Señor hará cosas en los últimos tiempos y va a ser el juez de todos, los vivos y los muertos. No, si yo con mi Padre, mi Señor Padre me ponía de pie, lo saludaba, etcétera, cuánto más con el Señor, porque es por protocolo, saber quién es Él, entonces tú reaccionas a quién es Él. Y va a cambiar nuestra manera de pensar con este libro y van a cambiar nuestras conductas reprobadas, caídas, porque Jesucristo dijo, bienaventurado el que cree en mí sin haberme visto. Y esto significa bienaventurado el que sabe quién soy yo sin haberme visto. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ah, pero hay seres humanos que necesitan, que piden, que buscan una imagen para inclinarse. ¡Qué barbaridad! ¡Qué retrógradas! ¿Cómo que tú necesitas una imagen de yeso para inclinarte, besarla? No. Yo en cuanto abro la Biblia, ahí está el Señor Jesucristo, porque es el testimonio. Lo siento aquí y me estremezco. ¿Ves? No, pues que hoy no quiero ir. Oiga, ¿tiene usted Señor? Sí. ¿Y? No, pero yo no quiero. Hoy no quiero ir, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro. Hoy estoy haciendo planes para no ir. Oiga, ¿tiene usted Señor?
¿Y usted sabe cuál es la voluntad de su Señor? ¿Tiene sujeta, sumisa y subordinada a la voluntad de su Señor? Por eso la voluntad no funciona, porque no sabemos quién es Él. En el momento en que sepamos quién es Él, caeríamos ante sus pies, diciéndole: sí, Señor. Le diríamos: todo lo que tengo es tuyo, punto. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Pero competimos con Él y eso es un error. Hay dos señores. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. ¿Por qué? Porque el tiempo, kairos, está cerca. Esa es la primera bienaventuranza para las iglesias. ¿Esa es qué? ¿Y esa palabra cómo funciona? ¿Qué es? ¿Por qué está dicha? Está puesta allí. Allí está en el prólogo. Después del testimonio, vean el nivel. Después del testimonio siguen las bienaventuranzas. La primera, después del testimonio, es la dicha. Bienaventuranza significa paz interior, felicidad, dicha. Tener eso, tener eso. ¿Cómo puedo tener eso? Leyendo el testimonio, oyendo el testimonio, practicando o guardando las palabras de ese testimonio. Pero ¿cómo es eso? ¿Verdad? Vean el poder del testimonio. Dice el apóstol Juan: queda uno con paz interior. ¡Wow! Queda uno dichoso. Bueno, en estas palabras, el sentido de las palabras significa que la acción de leer te va a poner y vas a quedar en un estado de felicidad. La acción de oír, tú haces esa acción, la acción de oír las palabras de ese testimonio te ponen a ti en un estado de paz interior. La acción tuya de guardar las palabras te ponen en un estado de dicha. Dios ya nos dijo cómo tenemos estados de paz interior, los mejores estados: dicha, felicidad. También hay otra palabra que está implicada en bienaventurado, es en bendición. Ando buscando la paz, pero no es la paz Baja California Sur, es la paz interior. Yo sé dónde puedes encontrar la paz. ¿Sabes leer? Sí. ¿Sabes oír? Sí. ¿Sabes practicar? Sí. Póngase a leer el Apocalipsis. Sin pastillas, sin pastillas. Sin psiquiatra, sin psicólogo, sin psiquiatra y sin psicólogo. No le entiendo. Pues venga en este tiempo que estamos exponiendo el Apocalipsis. Cometemos muchos errores francos. Los pastores, las pastoras, cuando están delante de la grey o el rebaño, la idea que tienen es clasificarlos como niños en Cristo, bebés lactantes. Yo no le puedo exponer el libro del Apocalipsis a los recién convertidos. Error. Porque si no lo sabes exponer, es tu asunto y tú eres el impedimento para que ellos tengan paz interior. ¿Se fijaron en eso? Entonces, guardar es practicar con dedicación, con compromiso, fehacientemente, sin eludir esto sí, esto no. Y tengo que usar la memoria. Sí, memoria, inteligencia, todas las recámaras de su mente, recordar.
memorizar, todo eso, pues para eso la tenemos. Recuerden que ya vimos, cuando dice el texto mostrará, es ver y entender. Eso es claridad, ver y entender. Por eso a lo largo de esta enseñanza, muchas cuestiones se van a dar cuenta que lo que por boca de otras fuentes hemos escuchado han sido falacias, falsedades. Y entonces estamos avanzando al paso, pero bien, como siempre nos ha gustado que alguien nos explique el texto. Amén. Vean cómo estoy estructurando el texto al detalle, sigue una estructura descendente, etcétera. Trato de enriquecer la contemplación de ustedes. Amén. Finalmente, ¿quién es Jesucristo según Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3? ¿Quién es Jesucristo? Entonces, primera parte, línea 1, Él recibió la revelación de Jesucristo misma que de parte de Dios le fue dada. Segunda parte, o estoy leyendo así, por renglón, Él le mostró la revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Jesucristo se la dio al apóstol Juan y le mandó que viera y escribiera todo lo que se le mostrara y oyera. Él se encargó de enviar la revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Amados hermanos, ¿se acuerdan cuando en la primaria nos enseñaron a hacer resúmenes? Esto es un resumen. Eso es muy valioso. Hacer resumen es muy importante. Esto es un resumen. De un solo vistazo, resumir con estructura, con contenido, con relación. Él tiene siervos o servidores en la tierra, entre ellos el apóstol Juan. Él mismo tomó por testigo y escritor al apóstol Juan. Línea 4. Él mismo dice cuándo un tiempo está cerca, qué es lo que viene, etcétera. Él mismo dice. Él establece los tiempos y los eventos finales. Quinto, Él declaró su primera bienaventuranza para todas las iglesias. Benditos los que leen, oyen y practican. Punto. ¿De dónde sacamos andar agitados porque ya se va a acabar el mundo y porque esto y aquello? Si el libro del Apocalipsis lo que nos promete es tener paz interior en los tiempos finales. Vean, ahí está. Al tener Señor, nos corregiremos en muchas áreas. Por ejemplo, yo me congrego donde yo quiera, usted anda sin Señor, eso no debe pasar. Yo ando haciendo muchas cosas para Dios. No, usted está desenfocado. La actividad y la ocupación alta suya no lo hace ser siervo. No, siervo es la condición de tener Señor. Y de usted es su voluntad. ¿Sabe que su voluntad es preciosa? Su conocimiento es algo aparte, pero su voluntad es preciosa. Dios desea de nuestra alma, nuestra voluntad, y de algo que habló el Señor en un momento de aflicción fue: Padre, que no se haga mi voluntad, porque ahí está el centro de mando y de control, sino la tuya. La voluntad de un siervo se vuelve altamente receptiva porque se usa con efectividad cuando se recibe del Señor, y para eso está, para recibir. Y uno oye en su voluntad, y esto dice el Señor para ti, y esto dice el Señor para ti, y esto dice el Señor para ti. Uno oye en su voluntad y su voluntad queda hecha
conforme al logos o a la palabra del Señor. Amén. Hemos terminado esta sección. Aleluya. Bien puntuales, muy a tiempo. Amén. ¿Qué les pareció? Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén y amén. Aleluya. ¿Tomaron buenos apuntes? Recuerde que vamos a producir material en video, audio MP3, digital, que son las láminas en archivo, y en libro impreso. Amén. Ahora, ya puedes